Hola, ¿cómo están todos? Perdónenme que no puedo conectarme en el horario que tenemos clase. Desde hace algunos días también nuestro horario de trabajo en la parte principal cambió y se me complica un poco. Voy a subirles un video del siguiente tema y la siguiente clase, y el día miércoles les tendré programado una parte del examen para poder desarrollarlo. Entonces, como ustedes vieron en la presentación anterior, hay una parte que está referenciada sobre el tema de la oclusión, que es una de las primeras terapias que normalmente se hacen en el transcurso de encontrarse con un paciente que tiene estrabismo o que tiene algún tipo de alteración de visión binocular. En muchos casos la ambliopía hasta el momento se maneja mucho con la parte de oclusión, a pesar de que hay algunos estudios que muestran que los resultados no son tan confiables ni tan buenos como se referenciaba anteriormente, pero se utilizan. Y a medida que vamos avanzando en las opciones de terapia, también se pueden ejecutar acciones de terapia con lentes. Ya deben haber visto ustedes en algunos casos videos en donde hay bebés, como la primera imagen, que están utilizando lentes y cuya reacción se vuelve un tanto enternecedora. Y de acuerdo a las diferentes condiciones, pues podremos ver qué tipo de efecto puede provocar un lente colocado en el paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos al momento de plantear una terapia con lentes? Obviamente el primer objetivo es tratar de brindarle al paciente la mayor nitidez de la imagen retiniana, es decir, que la luz llegue a donde tiene que llegar y que se procese de la manera correcta para cumplir el segundo objetivo, que es mejorar la agudeza visual. Pero ya entrando un poco en el campo de la visión binocular, de las anomalías de visión binocular, cuando nosotros le damos un lente al paciente, el siguiente objetivo es reducir la magnitud del ángulo de estrabismo. Es decir, que hay ocasiones en las que usted le hace toda la batería de los test que tenemos de visión binocular al estar sin corrección, y va a encontrar, supongamos, 20, 25 prismas de endoforia. Y cuando usted le pone los lentes al paciente, si ese lente tiende a ser un lente positivo, va a tratar de controlar un poco la endoforia para que se reduzca en una cantidad, y pueden ocurrir tres cosas: que el paciente se coloque el lente y que el estrabismo desaparezca por completo, o que el paciente se coloque el lente y desaparezca pero de manera parcial, o que en el momento en que le ponga simplemente no pase nada y el estrabismo continúe igual. Y el cuarto objetivo que nosotros tenemos al colocar un lente es tratar de obtener la fusión sensorial, es decir, que las imágenes logren unirse en el momento de la percepción que el paciente tiene. Y como último elemento, la idea es mejorar las habilidades de fusión motora, es decir, cómo se mueven y cómo responden los músculos hacia el objeto que yo quiero mirar. Pero no siempre se pone un lente solamente con la medida exacta del paciente. Es una parte que ustedes tienen que aprender a prescribir, porque ustedes pueden poner un lente corrector, que es el que la gran mayoría de lentes son, o en donde se encuentran la gran mayoría de los lentes, en donde si el paciente tiene -2 con -1 en cada ojo, pues la medida que le voy a mandar sería raro pensar que sea diferente a -2 con -1. Pero dentro de las acciones de la terapia y rehabilitación visual, usted puede colocar lentes hipercorrectoras dependiendo de lo que el paciente tenga, o lentes hipocorrectoras dependiendo de lo que el paciente tenga. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una desviación una exoforia o una exotropia, y el paciente tiene en un estado refractivo de miopía, es probable que se sienta beneficiado si usted le coloca un lente hipercorrector negativo. Es decir, es un paciente que si usted le pone el -2 con -1 va a ver bien, pero si le pone -3 con -1, es probable que no vea tan bien, pero que su desviación se controle un poco más.
Y eso también puede ayudar. No necesariamente tendremos que trabajar con la medida exacta, sino que podremos colocar medidas ligeramente más fuertes y ligeramente más bajas de lo que el paciente necesita para tratar de provocar la mejor estimulación y que se controle el proceso de desviación. Entonces, cuando nosotros vamos a recomendar un lente a un paciente, debemos determinar la potencia con la que vamos a prescribirlo. Y para eso usted tiene que plantearse al menos 4 preguntas cuando va a trabajar con un lente. La primera es, ¿qué prescripción monocular, es decir, considerando cada ojo por separado, corrige la metropía de cada uno de los ojos? No siempre usted va a tener que tomar la consideración más sencilla. Piense por un momento que usted tiene en un ojo un paciente que tiene -2 con -1, como lo veíamos antes, y en el otro ojo tiene +6 con -5. La prescripción monocular va a corregir la metropía de cada uno de los ojos. Es decir, yo voy a preocuparme primero por tratar de que la medida sea la adecuada y la correcta dentro de la parte monocular. La segunda pregunta que debo plantear es ¿qué prescripción binocular en lentes o lentes de contacto proporciona la mejor estimulación de fusión sensorial? Ahí cae el caso de la primera parte porque me centré monocularmente en tratar de darle la mejor visión, aunque binocularmente en el segundo paso tal vez no me pueda funcionar. Tengo que decidir qué prescripción binocular le voy a mandar al paciente para tratar de mantener la mejor estimulación de fusión sensorial. Como tercera parte es cuál sería la prescripción binocular basándose únicamente en la metropía, en el defecto visual, las lentes habituales y la edad del paciente. Es decir, hay pacientes que tienen, como lo veíamos en el ejemplo, -2 con -1 y en el otro ojo +6 con -5, en la que basado en la refracción del paciente, en el estado refractivo del paciente, cuánto le voy a mandar realmente a ese paciente, cuánto viene usando sus lentes ya en uso y de acuerdo a la edad tendré que tomar la decisión. Ese criterio ustedes lo van desarrollando con cada persona y con cada lente. No es igual que usted tenga ese caso de -2 con -1 y +6 con -5 en un paciente de 5 años a que lo tenga en un paciente de 45 años. El manejo va a ser completamente distinto. Y no es lo mismo que usted tenga un paciente que tiene +2 con -1 y en el otro ojo +6 con -5 y resulta que los lentes que el paciente está utilizando son medidas parciales, que a pesar de que siente una diferencia cuando usted se lo pone, siente que la imagen es más clara, no logra tolerarlo y no logra manejar con comodidad esa corrección. Y recuerden lo que habíamos visto cuando todavía estábamos en la parte presencial, es cuánto modifica la relación ACA la nueva prescripción. Es súper importante que si nos metemos en el área de evaluar la acomodación convergencia, entenderemos si está provocando un exceso, una insuficiencia o se mantiene dentro de los niveles de cálculo normal. Una de las cosas que se van a encontrar ya un poco más adelante cuando encuentren pacientes que requieran terapia es en la decisión de recomendarle lentes bifocales o progresivos a niños. En la experiencia que he tenido que lidiar con malos criterios o malas referencias de médicos oftalmólogos, de otros colegas optómetras y de personas relacionadas con el área de salud que cuando ven a un niño con un lente bifocal o con un lente progresivo, normalmente realizan una crítica o un comentario de que lo que se ha hecho se encuentra mal. Pero este tipo de lentes se utilizan mucho en el área de terapia de anomalías de visión binocular, tanto estrábicas como no estrábicas. Entonces, en estos pacientes que no son presbitas, tiene una selección específica hacia los pacientes que tienen una relación ACA alta para conseguir algunos objetivos. Entonces, es un paciente que habitualmente tiene una desviación endo, que puede ser endoforia o endotropia, y cuyo objetivo es tratar de neutralizar o reducir esa desviación endo. Como es un lente positivo, el efecto de un lente positivo es tratar de relajar la acomodación.
Por lo tanto, la segunda parte que queremos hacer es que mientras coloque un lente positivo en el paciente, que tiene diferentes sectores de positivo por el bifocal, dos en ese caso, o varios sectores de positivo con el progresivo, iré relajando la acomodación en la manera que el paciente vaya observando a través de las diferentes potencias. Y muchas veces estas dos cosas están relacionadas a la sintomatología que el paciente tiene. Y es por eso que el objetivo de colocarle este tipo de lente al paciente es tratar de disminuir la sintomatología. Y en algunos casos también se prescribe para mejorar la estética. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted le coloca un lente positivo alto a un paciente que tiene una endo, habitualmente los ojos parecerían corregir su posición. No porque requiera realmente solamente estar con el lente, porque ya la parte del tratamiento sea solamente esto, sino que en el momento en que se coloca logra controlarse un poco más del estímulo de fusión motora y hace que los ojos permanezcan relativamente alineados. Pero entonces, cuando usted se encuentra ante la necesidad de recomendar un lente bifocal, es muy importante que usted recuerde cómo prescribir la altura de ese lente de acuerdo a la edad del paciente. Si bien es cierto, los lentes progresivos cada vez toman más campo de acción dentro de los lentes disponibles, los lentes bifocales en las anomalías de visión binocular, tanto no estrábica como estrábica, pueden tener incluso un mejor efecto que los lentes progresivos de acuerdo a las actividades que realice el paciente. Solamente por recordarlo, si usted va a recomendar un lente bifocal a un paciente y el paciente es menor a 5 años de edad, la altura que usted debe tomar debe ser tomada desde el centro de la pupila hacia abajo, es decir, como un progresivo, pero para colocar el lente bifocal. No como se toma de manera regular, es decir, desde el borde del párpado inferior, ya que cuando el paciente esté utilizando los lentes, su mundo se encontrará hacia arriba, es decir, que el paciente dirigirá su mirada hacia la parte superior y el segmento del bifocal quedaría muy abajo para que el paciente lo pueda encontrar. Por eso se lo coloca en una zona ligeramente más alta. Si el paciente tiene entre 6 y 7 años, ya ha crecido un poco más, su mundo ya no se encuentra tan hacia arriba, va bajando la parte de la toma de la altura. Ahora hay que tomarlo desde el borde inferior de la pupila hasta el armazón, ¿sí?, para que el paciente pueda encontrar de igualmente con facilidad el segmento. Si el paciente tiene de 8 años o mayor, ya debemos tomarlo desde la manera convencional, es decir, desde el borde del párpado inferior. El gráfico no es el correcto en el libro, debería ser desde esta parte de acá, pero ya de manera convencional podría tomarlo para poder colocar el lente bifocal sin mayor dificultad. Y si voy a trabajar con un lente progresivo, tampoco debo recomendarlo con la altura al centro de la pupila como normalmente debemos tomarlo en un paciente presbita, sino que deberé tomar la referencia del centro de la pupila y añadirle 4 milímetros hacia la zona superior, para que la zona quede ligeramente más alta. Recuerden que la razón es que el paciente cuando realiza actividades al ser un niño, dirigirá su mirada hacia arriba y encontrará el centro del lente progresivo cuando dirija la mirada hacia arriba. Es por eso que se coloca esta pequeña diferencia para que el movimiento de cabeza o las actividades que realice el niño busquen llevar el punto de centraje de manera la más cómoda posible para que no tenga dificultades y los problemas de desviación se controlen. Entonces, cuando usted va a prescribir un lente como un tratamiento, es decir, como una terapia, no solamente para mejorar la visión, hay que seguir 3 guías o 3 pasos claves en la corrección. Lo primero es que usted trabaje para llegar a la corrección total, es decir, usted tiene que preocuparse porque el paciente alcance a la medida completa y no dejar siempre medidas parciales o medidas incompletas por la sintomatología que el paciente puede desarrollar. Su objetivo, especialmente con los niños, es trabajar para que se llegue a desarrollar una corrección total. El segundo paso es que usted obtenga la mejor agudeza visual posible. Sí, ese es el objetivo básicamente de la parte optométrica, es decir, si yo tengo el paciente, como lo hemos visto en casos anteriores, con una antimetropía o una anisometropía muy marcada, tendré que intentar que la agudeza visual sea lo mejor posible, pero en muchos casos usted se va a encontrar que cuando usted cubra el ojo de un paciente, su ojo derecho alcanzará una buena agudeza visual,
Si cubro el ojo izquierdo, el ojo derecho de un paciente, el ojo izquierdo puede alcanzar una buena agudeza visual, pero al estar los dos ojos abiertos, generarse un conflicto por la anisometropía, por la antimetropía, que me genere que el tercer objetivo no se pueda conseguir, que es obtener una visión binocular eficaz. Es decir, que en el camino de lo que usted va a realizar tiene que conservar 3 pasos. Trabajar para llegar a que el paciente tenga corregido todo su defecto, trabajar para que la visión sea lo mejor posible con cada ojo al momento de colocar la corrección y para que esa corrección le ayude a tener una visión binocular estable y que pueda trabajar con sus dos ojos de la manera adecuada. Entonces, debe mantener también ciertas precauciones generales al momento de prescribir un lente. La primera es que usted debe tratar de evitar aumentar los síntomas con el paciente. Si bien es cierto, nuestro trabajo del día a día es prescribir correcciones, la relación que tiene con los defectos de visión binocular o con las alteraciones estrábicas no es un factor que se tome en cuenta a profundidad al momento de prescribir un lente. Entonces, el primer cuidado que usted debe mantener es evitar aumentar los síntomas. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con una endo, que es lo más frecuente encontrar en los niños, estas endo generalmente se relacionan a defectos de hipermetropía o a medidas positivas. Y cuando usted se encuentra con una medida positiva y una endo, colocar esa corrección de positivo ayudará a aliviar los síntomas del paciente. Pero si ese paciente tiene la endo y tiene una miopía, usted, el momento que le coloque los lentes, puede brindarle una sensación de mejor visión, pero probablemente la sintomatología, la astenopía, el dolor de cabeza o el cansancio pueden provocar que el paciente no tolere de manera adecuada los lentes. De igual manera puede ocurrir cuando el paciente tiene una exo. Si el paciente tiene una exo y tiene un defecto miópico, cuando usted se lo corrija, es muy probable que el paciente sienta un gran alivio de sus síntomas porque va a ayudar a estimular su acomodación y su convergencia al momento de colocar su lente negativo. Pero si el paciente tiene una exo y tiene una medida positiva, su sintomatología puede aumentar. Entonces es importante que usted controle esta decisión para evitar aumentar los síntomas. Evite realizar grandes cambios ópticos. Hay ocasiones en donde usted va a encontrar que cuando realice un cover test, en el cambio de medida, se va a alterar la cantidad de visión binocular y más que eso, se puede cambiar la relación acomodación-convergencia, el radio ACA. Y si usted hace estos cambios grandes en la relación ACA, lo vimos en algún momento en la clase, hace que un pequeño desequilibrio en la medida puede provocar que se vaya hacia la insuficiencia o hacia el exceso en la relación ACA. Entonces tengo que tratar de evitar realizar grandes cambios ópticos que puedan sacarme esta relación de la normalidad. El tercer paso es evitar lentes y monturas mal diseñadas. A pesar de que uno podría pensar que está más relacionado a la parte óptica y oftálmica, cuando usted recomienda lentes y monturas que no son acordes al rostro del paciente, también puede provocar un descentramiento o una mala ubicación del lente al momento que lo utilice y desencadenar mayor sintomatología de visión binocular o estrábica. Y evite una comunicación poco efectiva. Es decir, el paciente debe entender muy claramente lo que usted quiere hacer cuando le recomienda un lente. Ya sea que usted le vaya a recomendar lentes correctores, hipercorrectores o hipocorrectores, el paciente debe entender completamente qué es lo que usted está haciendo. Porque si el paciente, como ya habíamos hablado en algún momento, el paciente tiene un gran desconocimiento hacia las medidas de la parte oftálmica o a las técnicas que se están utilizando para poder corregir sus problemas. Entonces es importante que usted siempre le explique al paciente, le comente al paciente y tenga muy claro de parte y parte cuál es el objetivo de lo que usted está logrando al momento de prescribir una determinada medida. Para esto, usted deberá tomar en consideración al defecto visual. Como les mencionaba anteriormente, si usted se encuentra con una ametropía de hipermetropía, tendrá que tomar en cuenta las habilidades acomodativas y la reducción de la desviación que pueda llegar a tener. Y en miopías, usted deberá tener en cuenta que deberá corregir defectos para tratar de aliviar síntomas
desde una medida de 0.75 para tratar de controlar el esfuerzo acomodativo divergencial que desarrolla el paciente. Cuando el paciente tiene astigmatismo, la idea es que usted corrija todas las medidas posibles para tratar de brindarle la mejor sensación visual. Debe considerar mucho cuando usted tiene medidas de cilindro mayores a 3 dioptrías, porque es mucho más importante corregir este problema para que los 3 objetivos que habíamos hablado antes se cumplan bien. Y es importante que usted controle la agudeza visual para que en el momento en que usted tenga corregido al paciente vaya avanzando en el paso manteniendo la mejor relación visual posible. En las anisometropías, como ya lo hablamos, es fundamental realizar la adaptación de las diferentes medidas a cada ojo de una manera clínica con un criterio que usted pueda llegar a compartir de tal manera que el paciente pueda lograr los 3 pasos anteriores: tener la corrección total, tener buena agudeza visual y tener una buena y una adecuada visión binocular. Las consideraciones sobre el paciente, como ya lo mencioné anteriormente, es que si usted tiene un paciente que presenta una endotropia o una endoforia de grado alto, debe mentalizar corregir el mayor positivo posible para controlar esta desviación endo. Es donde se debe considerar la opción del bifocal o el progresivo. Y también es importante señalar que en estos pacientes, cuando se presentan estas desviaciones de endo, lo recomendado y lo ideal es que usted realice el examen bajo ciclopegia para conseguir el resultado del mejor y del más alto positivo que el paciente presenta. Y si yo tengo el caso contrario, en donde debo recomendar miopía, en estos pacientes que tienen endo, debo tratar de recomendarle la menor cantidad de negativo posible en estas situaciones para evitar descompensar la desviación endo. Lo contrario ocurre con la exotropia o la exoforia alta descompensada. Tengo que tratar de corregir la parte negativa de manera completa. Puedo considerar la hipercorrección para controlar la desviación exo, es decir, que si el paciente tiene un -3 y al colocarle veo que se reduce la exoforia o la exotropia, puedo pasarme ligeramente hacia arriba en negativo para que el paciente sienta un mejor control en la parte binocular. Y si el paciente presenta algún grado, ya sea leve o profundo de ambliopía, debo realizar la corrección completa en la medida de lo posible para evitar complicar la situación con el paciente. En todo caso, el cumplimiento con el uso de los lentes es una parte esencial en el manejo de la terapia visual. Todas las sesiones de rehabilitación y de terapia se realizan con los lentes, pero así como ustedes han visto en su momento, ya hemos determinado anomalías de visión binocular en donde tenemos que ir pasando por fases. Una fase es ver si el paciente requiere o no tener momentos de oclusión para levantar ciertos procesos del ojo afectado, para luego pasar a la parte de lentes y saber si el paciente tiene la mejor agudeza visual, tiene la corrección completa y desarrolla habilidades de visión binocular. Pero todo este proceso es una responsabilidad del profesional. Yo le puedo decir a mi paciente que tiene que llevarse esta medida y hay pacientes que van a aceptarlo de buena manera y hay pacientes que no, porque en la parte infantil es una parte un tanto compleja llevar a cabo la utilización de los lentes como se prescribe en un criterio clínico. Pero en todo caso, lo importante es que usted como profesional recomiende la mejor versión posible de los lentes y ya el paciente tomará la decisión de llevar los lentes para tratar de solucionar, mantener o corregir su problema. Ya será una decisión de los papás. Ocasionalmente van a encontrarse con papás que tampoco quieren que sus hijos usen lentes a pesar de los diferentes problemas que puedan llegar a tener. Entonces, siempre va a encontrar conflictos en este proceso. No solamente en la parte oftálmica, usted va a prescribir un lente para que el paciente tenga una buena agudeza visual, sino que este objetivo en la terapia va un poco más allá, que es tratar de controlar las habilidades motoras. Entonces, usted
puede generar al principio una sensación de desequilibrio o cierta parte que tal vez incluso no vaya con la estética que el paciente está buscando. Pero usted tiene que recomendar lo que el paciente necesita. Si el paciente toma la decisión de usarlo o no usarlo, si los papás se convierten en un apoyo para ello, ya es responsabilidad del paciente. Entonces es una corresponsabilidad el manejo de los lentes. Usted no puede responsabilizar al paciente enteramente de que si no se pone sus lentes o si no los maneja de la manera adecuada, no va a solucionar su problema. Y el paciente tampoco puede responsabilizarlo a usted como profesional de manera completa a que si no cumple los protocolos o criterios clínicos adecuados puede provocarle un problema mayor. Siempre es una corresponsabilidad de parte y parte el uso y la prescripción de los lentes. Y aquí es donde cae toda la habilidad que el optómetra va desarrollando en el transcurso del tiempo. Usted que ya ha hecho prácticas probablemente en algunas de las ópticas o que conoce optómetras o que sus familiares, sus papás o familiares cercanos son optómetras, se va a dar cuenta que la prescripción de lentes se convierte más en un arte. Porque si bien es cierto, usted tiene criterios de corrección o tiene una recomendación o una pauta general para recomendar lentes, cada caso se convierte en un mundo distinto, en el que dependiendo del paciente se va a poder recomendar una medida, un tipo de lente, un tipo de centraje, un tipo de armazón o una forma de utilización. No es una ciencia exacta la prescripción de los lentes, pero sí se convierte en un arte saber recomendar un lente de manera adecuada para poder conseguir los objetivos que el paciente requiere. Entonces debe analizar muy bien cada caso y de acuerdo a eso saber recomendar el mejor tipo de lente posible. La habilidad para recomendar lentes usted la va a ir desarrollando con el tiempo, muchas veces cometiendo errores, muchas veces cometiendo fallas al momento de prescribir o malos centrajes o malas ubicaciones o malas medidas, pero eso le va a ir dando la experiencia para que usted recomiende cada vez mejores lentes y no se salte procesos. Mi consejo final es que usted tome en cuenta que la prescripción de un lente tiene que ver con la visión binocular. Si yo le voy a recomendar cualquier tipo de lente al paciente, no me voy a centrar solamente en tomar autorrefracción, agudeza visual, el subjetivo o la forma de refracción como tal y recomendarle lente. Debo valorar la visión binocular del paciente porque esto me va a dar la tranquilidad o la estabilidad de que sus procesos motores, sus procesos sensoriales funcionan de la manera correcta. No minimice esta parte porque en el día a día de la optometría no se valora mucho, no se toma en cuenta tanto y son situaciones que a veces generan que no un grupo importante de pacientes, porque tal vez si lo ponemos sobre la mesa en porcentaje no es un porcentaje alto, pero sí habrá un grupo de pacientes que sientan incomodidad incluso con el lente recomendado y que no tenga que ver con el proceso de cómo usted mandó a elaborar el lente o de cómo hizo la refracción de ese paciente, sino que la medida al estar bien está desequilibrando la visión binocular. Tómelo en cuenta, por favor. Vamos a entrar en la siguiente clase, en los siguientes videos que les voy a dejar, ya la parte de ciertos ejercicios de terapia visual. Les pido disculpas por no poder estar presente en las clases. Con estos cambios que hemos tenido, yo tengo un cambio de horario ahora también y mi horario de trabajo es a partir de las 7. Entonces voy a ir subiendo videos más cortitos para que usted pueda ir revisando las clases y el día miércoles vamos a tener un examen.